¿Listo? Perfecto. Bueno, entonces muy buenas tardes. Como les venía diciendo antes de activar la grabación, vamos a presentar hoy a Global Giving, que es una de las organizaciones más importantes del mundo en la gestión de recursos a través de pequeñas donaciones, se llama donación distribuida. Por favor, que apaguen sus micrófonos y sus cámaras mientras Osvaldo está hablando para que pueda ser más fluida la conversación. Les voy a contar entonces acerca de su speaker. Osvaldo Albizar es el representante de Global Giving en Latinoamérica. Su base es México. Es maestro en investigación social, ha colaborado con organizaciones de la sociedad civil y universidades en proyectos de innovación, educación e investigación. Actualmente su trabajo está centrado en el fortalecimiento del sector social latinoamericano a través de la cooperación inter e intranacional y en el desarrollo de sistemas de innovación social abierta. Nos alegra mucho que estés aquí, Osvaldo. Por favor, prende tu cámara para que te podamos ver antes de que actives tu pantalla. Hola, creo que ya me pueden ver. Sí, a ver. Y estamos agradecidos de que hayas aceptado esta invitación para hablar con las organizaciones sociales de la ciudad de Cartagena. Por ahí vi que había otra de Medellín también. Estamos muy agradecidos de que nos dediques esta hora de tu tiempo para contarnos un poco acerca de este mecanismo alternativo de financiación de proyectos sociales. Sin más introducción, yo te cedo la palabra. Como hemos dicho, puedes hablar. Cualquier persona que tenga una pregunta en el transcurso de la conferencia de Osvaldo puede irla poniendo en el chat, que nuestro equipo de cooperación internacional las va a sistematizar y organizar para que al final se las podamos formular a Osvaldo. Bueno, sin más, te dejo en tu conferencia. Perfecto. Pues primero que nada, muchas gracias a la Alcaldía de Cartagena por esta invitación, a Ana por gestionar el espacio y a todos los presentes pues por sumarse a la sesión. Como ya lo comentó Ana, voy a hacer una presentación de alrededor de 30 minutos para hablarles un poco más sobre qué es el crowdfunding online y también sobre cómo opera Global Giving y cómo eventualmente puede ser un aliado para las organizaciones de la sociedad civil en Cartagena, en Colombia y en general en el mundo. Muy bien, entonces denme un segundo para que pueda compartirles mi presentación. Ahí ya todos están viendo mi presentación, ¿verdad? Así es, ya podemos verla. Pues sí. Perfecto. Pues como les platicaba Ana, yo soy el representante de Global Giving en Latinoamérica. Entonces, les voy a hablar un poquito sobre qué es Global Giving y también sobre cuál es la conexión que tiene con el crowdfunding. Entonces, los objetivos de esta plática son dos. Primero, que ustedes tengan más claridad sobre lo que es el online crowdfunding y las oportunidades que ofrece para las organizaciones de la sociedad civil y también los elementos básicos o los componentes básicos para llevar a cabo una campaña de este tipo. Y lo segundo es que ustedes conozcan al Global Giving, cuáles son los beneficios que ofrece a las organizaciones con las que colabora y también cuáles son los requisitos que se tienen que cubrir para forjar una alianza con Global Giving. Entonces, lo primero, para darles un poquito más de contexto, les voy a hablar de manera muy breve sobre Global Giving. Entonces, Global Giving es una comunidad de crowdfunding y justo vamos a explorar qué significa ese concepto global que conecta a organizaciones sin fines de lucro, donadores y empresas alrededor del mundo. Lo que Global Giving hace es que organizaciones locales de todo el mundo tengan acceso a fondos, a herramientas, a capacitaciones de apoyo que necesitan para llevar a cabo el trabajo que hacen, que tengan un mayor impacto y que sean más efectivas. Entonces, para darles un poquito más de contexto y que sea más claro qué es lo que hace Global Giving, les voy a contar rápidamente cuál es la historia de la organización. Entonces, lo primero que es importante saber es que Global Giving es una organización de la sociedad civil y surgió alrededor del año 2002 como una iniciativa que empezó en el Banco Mundial. Los fundadores de Global Giving trabajaban en el área de innovación del Banco Mundial y
partieron de la siguiente premisa, que por un lado existían organizaciones sin fines de lucro, emprendimientos que estaban haciendo trabajo muy importante que ayudaba a resolver los distintos problemas que enfrentamos a nivel nacional, a nivel global, a nivel local. Y que por otro lado existían los recursos que podían impulsar esos proyectos, pero no necesariamente estaban conectados. Es decir, por un lado estaban personas que tenían recursos y por otro lado personas que tenían las ideas y los proyectos, pero lo que no existía era un puente para que esos recursos llegaran a esos proyectos y pudieran escalar y tener un mayor impacto. Entonces ellos en el Banco Mundial en esta área de innovación organizaron una especie de feria donde los distintos proyectos de desarrollo o distintas áreas que había, presentaron y los conectaron con estos donantes, es decir, escucharon lo que estaban haciendo y los donantes escogieron a qué proyectos apoyar para impulsarlos. Entonces se dieron cuenta que este modelo funcionaba, que lo que hacía falta era un canal que conectara a donantes con proyectos para impulsar el desarrollo comunitario y social. Y después de este primer ejercicio del Banco Mundial, decidieron llevar ese modelo a una organización de la sociedad civil, es decir, construyeron una organización que justo se dedica a eso, a conectar donantes con organizaciones para fundar sus proyectos e impulsarlos. Entonces, a grandes rasgos, eso es lo que hace Global Giving. Y ese modelo de financiamiento es justo el que se llama crowdfunding, con algunos detalles que ahorita voy a explicar. Entonces, eso solo como antecedente para tener más claridad sobre qué es Global Giving y por qué voy a hablar yo sobre este tema. Entonces, algunos detalles para que tengan un poquito más de claridad sobre Global Giving y un poco sobre las dimensiones de trabajo que hacemos. Global Giving, les dije que empezó en 2002 y hasta la fecha ha logrado recaudar alrededor de $500 millones en donaciones, lo que implica que ha recibido el apoyo de más de 590,000 donadores. Esos fondos se han destinado a más de 16,000 proyectos que son llevados a cabo por más de 5,000 organizaciones en 170 países y que con el apoyo de 191 compañías, que igual también les voy a hablar más adelante de eso. Entonces, estos solo son datos para que tengan un poco más de claridad sobre las dimensiones de Global Giving, porque es la plataforma de crowdfunding a nivel global más importante y pues esto, el tipo de trabajo y las cifras que tiene en su historia. Entonces, ahora vamos a entrar propiamente en el tema de lo que es la recaudación en línea y el crowdfunding. Entonces, he mencionado ya estas dos palabras. Por un lado, el tema del crowdfunding y por otro lado, el tema de la recaudación en línea. Y les dije que lo que Global Giving hace es la mezcla de esas dos cosas. Es recaudación en línea de este tipo de crowdfunding. Entonces, vamos a ver qué es por un lado la recaudación en línea, luego qué es el crowdfunding para que podamos juntarlo y entendamos cómo funciona Global Giving y qué tipo de apoyo da a las organizaciones. Entonces, la recaudación en línea creo que es un concepto muy sencillo, y el nombre de una u otra manera pues hace evidente a qué se refiere, y a grandes rasgos tiene que ver con el proceso de juntar o colectar fondos utilizando herramientas digitales y comunicación digital. Es decir, muchas de las organizaciones hacen recaudación que no es en línea, sino que es presencial, es a través del contacto directo con las personas, etcétera. Pero existe la posibilidad de incorporar nuevas tecnologías, esencialmente aquellas que están mediadas por el tema del Internet y lo digital, para canalizar y potenciar los esfuerzos de recaudación. Entonces, propiamente la recaudación en línea tiene que ver con los procesos que se llevan a cabo para colectar fondos y que se hacen específicamente a través de estas herramientas. Algunas cifras para que vean lo relevante que puede ser el tema de la recaudación en línea. Actualmente, un estimado de la población mundial es de 7,676 millones. Bueno, ahí dice billones, pero saben que en inglés es un poco distinto cómo se manejan las cifras. Entonces, el billón en inglés es lo que corresponde a los miles de millones en español. Entonces, ese es un estimado de la población mundial. De ese total, el 57% tiene acceso a Internet. Y creo que podemos hacer el ejercicio, pensar el grueso de nuestras actividades, cuánto tiempo dedicamos o cuánto tiempo pasamos en el celular, en un dispositivo que tiene acceso a Internet. Entonces es un hecho que el Internet ha permeado gran parte de las actividades que desarrollamos a nivel mundial y que el que las organizaciones desarrollen actividades de recaudación en línea les va a abrir la posibilidad de entrar en contacto con todos esos usuarios. No es el total de la población, pero es un número importante. Entonces es algo a considerar, que el 57% del total de la población tiene acceso a Internet. Y a eso habría que sumarle la cantidad de horas que dedican a estar en Internet. Entonces se abre un canal de comunicación muy importante con el grueso de la población mundial. Evidentemente eso está diferenciado por región. Entonces aquí hay algunas cifras de cómo o cuál es el acceso que hay a Internet en distintas regiones, pero en el caso específico de América del Sur es del 73%, que es uno de los más altos. Entonces, para el caso, por ejemplo, de Colombia, digamos que sería un país específicamente privilegiado porque hay mucha población que ya tiene acceso a Internet.
Entonces, ya vimos el tema de lo que es la recaudación en línea, que es propiamente hacer recaudación a través de estas herramientas digitales. Lo segundo tiene que ver con el elemento de lo que sería crowdfunding o financiamiento colectivo, es una manera de traducirlo. Entonces, normalmente las organizaciones o un tipo de filantropía como más clásica depende del financiamiento de grandes donantes, ya sea que puede ser un agente de gobierno o alguna empresa grande da apoyo a una organización. La diferencia con este modelo de crowdfunding es que el financiamiento viene de varios particulares, es decir, no es solo un gran donante, sino que son pequeños donantes, pero muchos los que dan recursos a una organización para llevar a cabo sus proyectos. Por eso es colectiva, no es de un solo individuo que da mucho dinero, sino de varias personas que dan pocos recursos, pero que sumando esos recursos termina siendo una cantidad relevante. Entonces, es eso, la financiación colectiva tiene que ver con esta práctica de compartir el financiamiento de proyectos entre varias personas. Esto, digamos, ahorita les voy a explicar por qué representa una ventaja en términos económicos para conseguir fondos, pero también es de una u otra forma o implica una ventaja que podemos llamar ética o política, porque normalmente los donantes deciden o tienen cierta influencia sobre los proyectos que están apoyando, es decir, alguna organización grande decide apoyar un proyecto de cierto tipo y da dinero específicamente para esa causa y entonces lo va direccionando. Con este tipo de financiamiento colectivo, damos la oportunidad a que todos puedan de una u otra manera influir en el tipo de proyectos que se deben financiar. Es decir, a través de su donativo, de una u otra manera se democratiza el financiamiento y entonces todas las personas pueden incidir en cierto sentido sobre cuáles proyectos deberían tener esos recursos y deberían impulsarse. Entonces está esta parte de abrir o democratizar la filantropía, pero un segundo elemento que tiene que ver más con cómo funcionan los donativos, que decía esta parte como más económica. Normalmente pensamos que es importante cultivar más a grandes donantes, pero en términos de cómo se comporta la filantropía, nosotros podemos ver las estadísticas y darnos cuenta que el grueso de los recursos vienen de donantes individuales pequeños. Es decir, estas son cifras para Estados Unidos, pero más o menos a nivel mundial se comporta de esa forma. El 68% del total de los donativos vienen de donantes particulares individuales. Es decir, un donante corporativo o grande o una agencia de gobierno puede dar un donativo muy grande, pero sumando todos esos donativos pequeños termina siendo mucho más importante este otro tipo de financiamiento. Entonces, es algo a considerar dentro de las organizaciones, porque normalmente se menosprecia ese tipo de donativo y se considera en los grandes donantes, pero haciendo el comparativo, vemos que, por ejemplo, esta cifra que es del 2018 en el caso de Estados Unidos, el 68% del total de recursos que se juntaron a través de donativos venían de donantes individuales, no de grandes corporaciones. Entonces, es algo a tomar en cuenta y a considerar. Entonces, ¿cuáles serían las ventajas de combinar estrategias de recaudación de este tipo en línea y colectivas? Que por un lado permiten a las organizaciones diversificar sus fuentes de financiamiento. Es decir, esto no significa que únicamente se tendrían que dedicar a hacer recaudación en línea colectiva, sino que es otra alternativa que tienen las organizaciones para hacerse de recursos e impulsar sus proyectos. Y específicamente dentro del componente en línea, significa que también las organizaciones van a tener una audiencia mayor. ¿Por qué? Porque de manera presencial, pues tenemos un límite con la cantidad de personas a las que podemos relacionarnos y a las que podemos compartir lo que estamos haciendo. Pero a través de Internet, ustedes potencialmente pueden llegar a ese porcentaje que mencioné al principio de la población que tiene acceso a Internet. Entonces, amplía la audiencia que ustedes tienen y que pueden convertirse eventualmente en donantes o personas que apoyen su causa. También abre el camino para informar y comprometer. Es decir, no solo se trata de conectar con nuevos donantes, sino desarrollar mecanismos de comunicación más efectivos con las personas que ya apoyan a una organización. Entonces, por un lado, puedo conectar con nuevos donantes, pero por otro lado, con los donantes que ya tengo, puedo desarrollar una mejor manera de comunicarme con ellos, porque los puedo mantener informados de mis proyectos, de las nuevas iniciativas que tenemos, etcétera. Y por último, permite unificar esfuerzos administrativos de adquisición y retención. Es decir, en la medida que estamos hablando que esto incorpora tecnologías digitales, pues hace mucho más fácil el trabajo de las organizaciones para enviar los correos, para pues juntar todos los datos que utilizan en términos de su contabilidad, etcétera. Entonces, ¿cuáles son los elementos básicos para llevar a cabo una campaña de recaudación? Bueno, este es un tema muy amplio, pero les voy a compartir a grandes rasgos cómo nosotros estructuramos las campañas de recaudación. Serían esos 6 componentes o 6 pasos. Lo primero es que una organización tiene que definir sus objetivos. Después tiene que mapear su red, es decir, identificar los recursos y el apoyo con el que cuenta, potencialmente o efectivamente. Después de eso tiene que confeccionar probablemente su historia, es decir, la comunicación que va a hacer del proyecto. Después difundir el mensaje de ese proyecto, fortalecer la relación con sus donantes y celebrar y la parte de evaluar.
Entonces, en ese sentido, realmente no es tan distinto a lo que sería la estructura de cualquier otro proyecto. Ustedes saben que los proyectos, independientemente de su contenido, siempre tienen una fase de diseño, otra propiamente de implementación y otra de evaluación. El caso de las campañas de recaudación básicamente es lo mismo, pero tiene algunas cosas que vale la pena subrayar, porque es esencialmente un ejercicio de comunicación. Entonces, digamos que lo distintivo va en eso. Igual tiene que haber una parte de planeación, la implementación va muy orientada a la parte de la comunicación y pues la evaluación, digamos que en ese sentido se pueden compartir estrategias con otro tipo de proyectos. Entonces, esos serían como los 6 elementos que se tienen que tomar en cuenta para llevar a cabo una campaña. No es el único modelo, no es la única manera de llamarlos, hay muchos otros, pero esto es un poco la manera en que nosotros organizamos las campañas dentro de Global Giving. Ahora, cada uno de estos pasos, pues, tiene sus especificidades, tiene su contenido, y tratarlos daría para una sesión, por lo menos para cada uno. Mi interés iba más en presentar de manera general cuáles serían los componentes de esa campaña y cómo se relacionan en el contexto de lo que estamos platicando de la recaudación colectiva en línea. Y pues igual solo voy a decir algunas cosas generales sobre cada uno de esos componentes. Pues la parte de los objetivos básicamente tiene que ver con que las organizaciones establezcan aquellos puntos que quieren lograr en términos de recaudación, que implicaría los montos, que implicaría el tiempo en el que quieren conseguir esos fondos, etcétera. También pueden establecer objetivos de la población a la que quieren llegar en términos de donantes, si quieren ampliar su red de donantes, si quieren llegar, por ejemplo, a otro país y conectar con donantes extranjeros, etcétera. La parte de mapear la red es uno de los pasos más relevantes, por no decir que probablemente sea el más relevante, y básicamente tiene que ver con que las organizaciones identifiquen los recursos con los que cuentan, ya sea en el momento o potencialmente. Y específicamente en esos términos de recursos, tiene que ver mucho con orientarse a los recursos humanos y a los donantes. Es decir, las organizaciones tienen que identificar cuáles son los donantes con los que ya cuentan y que los pueden apoyar para un ejercicio o una actividad de recaudación, pero también potencialmente qué otros donantes podrían sumarse a su campaña de recaudación. Entonces, en la medida en que tenga la organización más claridad sobre quién integra su red, pues va a poder desarrollar una mejor estrategia de comunicación, porque todos sabemos que las personas tienen intereses distintos, perfiles distintos, y en la medida en que nosotros seamos más conscientes de eso, vamos a poder desarrollar una mejor estrategia de comunicación. Digamos que tengo un proyecto que trabaja con niños para desarrollar el tema de la empleabilidad, y si yo voy a llevar mi campaña a grupos, por ejemplo, de madres o, no sé, consejos donde se reúnen más bien familias, pues probablemente yo voy a subrayar el hecho de que mi proyecto abona a la educación integral de los niños. Pero si, por ejemplo, quiero conseguir donativos de empresas, pues igual y voy a subrayar otro componente de mi proyecto, que es que estamos desarrollando capacidades en esos niños y que eventualmente van a convertirse en trabajadores calificados, etcétera. Entonces, es un ejemplo tal vez un poco burdo, pero lo que quiero decir es que en la medida en que uno identifica que tiene muchos tipos de donantes, va a tener que segmentar esa comunicación para poder conectar mejor con quien puede ser su público. Y justo eso lleva a la parte de confeccionar su historia. Es muy importante en términos de recaudación que las organizaciones puedan distinguir entre hacer bien su trabajo y comunicar bien su trabajo, porque la recaudación básicamente gira en torno a cómo comunicamos lo que hacemos. Entonces puede que haya una organización que haga un excelente trabajo de mucho impacto, que realmente esté ayudando a desarrollar a cierta comunidad o a las personas con las que, a la comunidad a la que sirve, pero tal vez no es tan buena para contar su historia y no va a poder conectar con donantes. Entonces es muy importante que las organizaciones dediquen tiempo a esto, a identificar con claridad qué es lo que están haciendo y la mejor manera de contarlo para que las personas se sientan inspiradas y puedan apoyar sus proyectos. Ya ahí vendría la parte más práctica de probablemente difundir el mensaje, que eso implicaría que la organización tenga un calendario, de si en estos casos que estamos hablando de que es recaudación en línea, pues si van a hacer la difusión del mensaje a través de sus redes sociales, si van a hacerlo a través de un boletín, o van a estar enviando correos, o idealmente va a ser una combinación de varias cosas, ¿no? Tendrán una campaña en Facebook, otra en Instagram y en Twitter, y aparte van a hacer un evento presencial, una especie de gala, y van a estar enviando correos, etcétera. Entonces, de la manera que sea más integral, pues van a poder difundir mejor su mensaje, con todas las limitantes que se tienen que considerar para eso, de que no se sature a los donantes con muchos mensajes y se sientan pues hartos y no interesados en escuchar lo que tiene que contarles la organización, etcétera. Y por último, muy relacionado con los otros dos temas que ya mencioné, va la parte de fortalecer la relación con los donantes. Esto es muy importante que todas las organizaciones lo tengan identificado, que hay a grandes rasgos dos tipos de donantes. Donantes recurrentes, es decir, que
periódicamente están apoyando una organización y otros donantes eventuales. Entonces, en términos de sostenibilidad, es mucho más importante para las organizaciones fortalecer relación con sus donantes para que se conviertan recurrentes que necesariamente estar buscando nuevos donantes. Entonces, una cosa es que un donante decida apoyar tu proyecto y otra cosa es que quede tan enganchado con el proyecto, con la causa, que de manera recurrente esté apoyando a la organización. Y en ese sentido, igual subrayar que el apoyo puede ser de muchos tipos. Normalmente nosotros buscamos donantes que den dinero, pero también pueden donar en especie o incluso en especie, perdón, o con tiempo y trabajo. Entonces puede ser que alguien no necesariamente puede apoyarnos con dinero, pero puede compartir la campaña que estamos haciendo en sus redes sociales y eso nos permite llegar a más gente. O en términos de trabajo, igual y alguien igual no puede apoyar con dinero ni en especie, pero es un diseñador y les puede ayudar a desarrollar algún material, algunos gráficos para su campaña, etcétera. Entonces, es importante que tengamos siempre un criterio amplio y diverso de cómo puede ser el apoyo y la relación con la gente que está impulsando una campaña, y ya el último elemento tiene que ver propiamente con celebrar y evaluar. Celebrar en el sentido que, bueno, esto les digo que es el modelo de Global Giving y nosotros consideramos que es muy importante pues reconocer lo que hemos logrado, sentirnos orgullosos de eso, y el otro componente sería ver con claridad qué fue lo que se logró, qué hizo falta, incorporar eso a nuestros aprendizajes y desarrollar una nueva campaña de recaudación que esté mejor preparada a partir de toda la experiencia que hemos tenido. Entonces, a grandes rasgos, ese es el modelo de lo que tendría que ser una campaña de recaudación. Les digo, hay muchísimos detalles que explorar en cada uno de sus componentes, pero pues eso da para una sesión por lo menos para cada uno de ellos, y de decirles que también hay muchos otros modelos, muchas formas de nombrar esos pasos, y que pues lo importante aquí es que cada organización adopte el que esté más, el que sea más adecuado a sus circunstancias, a su experiencia y a sus propios recursos. Entonces, ahora voy a pasar brevemente a platicar un poco sobre Global Giving. Ya les conté al principio sobre qué hacemos, un poco sobre nuestra historia, pero de manera ya más puntual voy a decirles cuáles son los beneficios o las cosas que ofrece a las organizaciones con las que colabora, y también los requisitos por si alguien eventualmente está interesado en desarrollar una alianza con Global Giving, sepa cuáles son las cosas que tendría que cubrir y lo pueda explorar. Entonces, Global Giving lo que ofrece a las organizaciones con las que colabora es esto. Primero, credibilidad y visibilidad. Ya lo comentaba Ana y también lo dije yo. Global Giving es la plataforma de recaudación. Bueno, Global Giving es, como dije, una comunidad de recaudación colectiva, pero gestiona una plataforma. Y esta plataforma es un poco el vehículo a través del cual conectamos a los donantes con las organizaciones. Entonces, dentro de esta plataforma, en promedio, por semana, nosotros recibimos alrededor de 25,000 visitas de donadores distintos, es decir, 25,000 personas distintas entran por semana a revisar los proyectos que hay dentro de la plataforma para apoyarlos. Entonces, estar o colaborar con Global Giving es tener una alianza con Global Giving, y estar dentro de esa plataforma significa que las organizaciones pueden aumentar su visibilidad porque van a tener la oportunidad de que estos donantes puedan ver sus proyectos. Y también la parte de la credibilidad, porque Global Giving evalúa periódicamente las organizaciones con las que colabora para estar pues eso, convencidos de que el trabajo que están haciendo es genuino, que es transparente, etcétera. Y en ese sentido, certifica a las organizaciones. Entonces, muchos donantes van específicamente a la plataforma de Global Giving para apoyar causas, porque saben que las organizaciones que están ahí son organizaciones de alto impacto, son organizaciones serias que se han evaluado. Entonces, es eso, es un distintivo o da credibilidad saber que estás en Global Giving porque sabe que eres una organización seria. Entonces, no solo donantes particulares, sino que nosotros también trabajamos con corporaciones. Entonces, alguna corporación quiere desarrollar algún tipo de grant o subvención, por ejemplo, para niñas, entonces se acerca a Global Giving y dice, a ver, recomiéndame organizaciones que estén trabajando con niñas. Entonces, nosotros los podemos recomendar, y las corporaciones hacen esto porque saben que si trabajan con nosotros, pues quiere decir que pasaron por un proceso de evaluación y son organizaciones confiables, que hacen un buen trabajo de alto impacto y que son transparentes. Entonces, va en este sentido el tema de la visibilidad y la credibilidad. Sobre el tema de la visibilidad, igual agregar que aunque Global Giving es una plataforma global, el grueso de nuestra audiencia o el grueso de los donantes que utilizan nuestra plataforma son donantes estadounidenses y europeos. Entonces, en este sentido, Global Giving es particularmente atractivo para organizaciones que quieran conectar con este tipo de donantes. Es decir, cualquier persona puede donar a través de Global Giving, pero específicamente las personas de Estados Unidos y de Reino Unido reciben beneficios fiscales, por eso el grueso de nuestros donantes es de Estados Unidos y de Reino Unido. Entonces, si las organizaciones están interesadas con conectar con este tipo de donantes, Global Giving es una muy buena opción, pero les digo que en general cualquier donante puede apoyar una causa a través de la plataforma, independientemente del país en el que esté, pero no va a recibir beneficios fiscales.
Lo segundo es participar en campañas de recaudación. Global Giving organiza campañas de recaudación, es decir, eventos en los que da premios a las organizaciones para incentivar su recaudación, y pues es algo que exclusivamente se hace para las organizaciones que forman parte de nuestra comunidad. ¿Cómo funciona esto? Que en ciertos días específicos, Global Giving dispone de una bolsa que da como premios a las organizaciones. Por ejemplo, ahora vamos a tener un evento en septiembre que se llama Little by Little, y el objetivo de ese evento es apoyar a la recaudación o el apoyo que las organizaciones reciben de donantes pequeños. Entonces, todos los donativos que reciben las organizaciones que son menores de $50, Global Giving da un 50% adicional del valor de ese donativo. Por ejemplo, si una organización recibe $40 en esa semana, Global Giving le va a dar 20 extra, entonces estaría recibiendo 60. Y son este tipo de premios, se llaman fondos de contrapartida, para impulsar el apoyo de donantes pequeños. Tenemos otro evento que es para impulsar donativos mayores de $100, que es para donantes grandes. Otro evento que es específicamente para dar bonos a las organizaciones que trabajan ciertas temáticas, como temas medioambientales. Otros premios exclusivamente para organizaciones que trabajan proyectos con niñas, etcétera. Entonces, uno de los beneficios que ofrece Global Giving es que pueden participar en estas campañas de recaudación, se ofrece entrenamiento y también se ofrecen recursos extra para que las organizaciones puedan potenciar su recaudación. Luego, otro beneficio que ofrece Global Giving tiene que ver con que conectamos a nuestros aliados con empresas y corporaciones. Les decía que el tema de la recaudación colectiva está muy enfocada a donantes individuales, particulares, pero Global Giving también tiene alianzas con grandes corporaciones. Entonces, corporaciones como Ford, Microsoft, Google, Facebook, que como les platicaba, organizan estos grants para apoyar temáticas en específico, y lo hacen a través de Global Giving porque confían en Global Giving para hacer la parte de la gestión y porque confían en las organizaciones con las que Global Giving trabaja porque las ha evaluado. Entonces, supongamos que Ford dice, quiero apoyar un proyecto en Colombia. Entonces, nosotros recomendamos a nuestros aliados en Colombia y ya Ford o de manera conjunta hacemos la evaluación y se da ese grant específicamente a una, dos, tres organizaciones las que ellos hayan decidido. Entonces, también colaborar con Global Giving es tener la oportunidad de conectar con estas corporaciones. Lo otro, propiamente en términos de la plataforma, es que Global Giving ofrece herramientas para gestionar sus campañas de recaudación. Cuando yo hablé de cuáles son los elementos que componen una campaña de recaudación, les dije que iba en esta parte de contar tu historia, de cultivar buenas relaciones con donantes, etc. Entonces, en ese sentido, nosotros tenemos ya algunas herramientas desarrolladas para agilizar y hacer más efectiva esa comunicación, para enviar notas de agradecimiento a los donantes que están apoyando un proyecto, para enviar los reportes, etc. Entonces, Global Giving ofrece esta herramienta para gestionar las campañas, para comunicar tu proyecto de manera efectiva, etc. Adicional a eso, ser aliado de Global Giving significa tener la oportunidad de hacer comunidad. Platiqué ya que nosotros colaboramos con más de 5,000 organizaciones de alrededor de 170 países, y formar parte entonces de la comunidad de Global Giving significa que las organizaciones pueden estar en contacto con el resto de las organizaciones que son parte de nuestra comunidad. Entonces pueden ser organizaciones que también trabajan dentro de Colombia y que puedan conectar, compartir buenas prácticas, empezar proyectos en conjunto, pero también con organizaciones que trabajan esas mismas temáticas en otros países. Supongamos que es una organización que trabaja con migrantes, pues puede aprender y compartir a partir de su experiencia con una organización que trabaja migrantes en África o que trabaja migrantes en Rusia, etc. Entonces es una oportunidad también para conectar, compartir y colaborar con organizaciones de todo el mundo. En la parte de la capacitación, nosotros también ofrecemos capacitación. El grueso de esas capacitaciones tienen que ver con temas de recaudación, pero también ofrecemos capacitación en otros temas que son relevantes para las organizaciones de la sociedad civil, para las fundaciones. ¿Por qué? Porque contamos con una comunidad amplia, les decía el número, que son alrededor de más de 5,000 organizaciones, que son expertas en distintos temas. Entonces nosotros podemos conectarlas para que ayuden a las otras organizaciones a desarrollar capacidades. Entonces organizamos academias para potenciar la recaudación de las organizaciones, compartir buenas prácticas. Nosotros los capacitamos en temas de recaudación, pero en colaboración con el resto de nuestra comunidad también capacitamos en otros temas, como de evaluación, de gobernanza, en temas, por ejemplo, de contabilidad, todas esas cosas que son relevantes para las organizaciones. Entonces también está el componente de la capacitación. Y el otro, digamos, punto relevante que hay que considerar sobre lo que ofrece Global Giving a las organizaciones con las que colabora es los fondos exclusivamente para desastres naturales. Uno de los fondos más grandes que tiene Global Giving es específicamente para atender desastres naturales como inundaciones, temblores,
Pero, por ejemplo, hoy en día es uno de los más relevantes porque hay un fondo específico para apoyar a las organizaciones y a los proyectos que tienen eh, en respuesta a la pandemia. Entonces, este era un fondo como muy acotado a ciertos países, porque son ciertos países donde suele haber como muchas inundaciones, temblores, erupciones, etcétera. Pero hoy en día ha tomado mucha relevancia porque hay un fondo, por ejemplo, específico para el tema del COVID-19. Entonces, por un lado, se ha apoyado a organizaciones para su gasto corriente, porque sabemos que tienen situaciones como muy complejas, pero también el grueso del fondo ha sido para impulsar proyectos que están respondiendo a la pandemia en distintos sentidos, en el corto y en el largo plazo, desde proyectos que están ofreciendo alimentos y mascarillas a una población, hasta otros proyectos que están desarrollando plataformas virtuales de educación para que se pueda hacer efectivo el derecho a la educación, o que están desarrollando proyectos de recuperación económica en ciertas zonas, etc. Entonces, este es un fondo muy importante y Global Giving ofrece ese apoyo en distintos desastres naturales y algunos desastres que son humanamente producidos, como de los desplazamientos o los refugiados. Global Giving, dependiendo de la magnitud del desastre, puede gestionar un fondo y lo canaliza a través de las organizaciones que trabajan en esas áreas y que pues conocen a la población que se está viendo afectada por ese desastre. Entonces, a grandes rasgos, esos son los beneficios que Global Giving ofrece a las organizaciones con las que colabora. Y ahora quería compartirles un poco algunos ejemplos de organizaciones en Colombia con las que estamos colaborando. Esta es una organización de Colombia, Soy Doy Foundation, que ya tiene 4 años trabajando con nosotros. Ellos trabajan el tema de niños y de poblaciones indígenas. Y pues nada, bueno, ahí viene un poco el año en que ellos se fundaron y el monto que han recaudado con nosotros durante esos 4 años. Y la siguiente es Fundación Betania Juvenil. Esa es una fundación de Cartagena y, por ejemplo, ellos llevan un año colaborando con nosotros. Están trabajando, bueno, el proyecto que tienen en la plataforma tiene que ver igual con niños en Cartagena y pues nada, es el monto que han recaudado y es el trabajo que ellos están haciendo. Y un último ejemplo de Fundación Bahía de Ecosistemas de Colombia, también recientemente se convirtieron en nuestro aliado, igual llevan alrededor de un año colaborando con nosotros y ellos están trabajando el tema medioambiental, igual en Cartagena, sobre la contaminación plástica y otros proyectos. Entonces, solo quería compartirles ejemplos de algunas organizaciones en Colombia y específicamente en Cartagena, las últimas 2, con las que nosotros colaboramos. Son organizaciones recientes, les digo que las últimas 2 tienen un año colaborando con nosotros y solo ya tiene un poco más de tiempo, 4 años, y un poco pues mostrarles el trabajo que están haciendo y cuál ha sido su experiencia en términos de lo que han recaudado. En términos de socios corporativos, les decía que nosotros colaboramos con varias grandes compañías que hacen estos grants para organizaciones y quería igual darle algunos ejemplos de organizaciones con las que estamos colaborando, como Ford, Facebook, eBay, Google, Pepsi, Microsoft, etcétera. Entonces, solo subrayar que Global Giving no solo es una plataforma de recaudación, es decir, como una de las herramientas que ofrecemos es la plataforma de recaudación, pero esencialmente es una comunidad que conecta, como les dije al principio, a organizaciones de todo el mundo, con donantes individuales de todo el mundo, pero principalmente estadounidenses y del Reino Unido, y corporaciones igual globales. Entonces, en este sentido, ofrece muchas cosas que son las que ya mencioné hace un rato. Entonces, ¿cuáles son los requisitos para sumarse a la comunidad de Global Giving? Hay muchas plataformas de recaudación que hacen este tema de la recaudación colectiva y en línea, pero Global Giving específicamente está orientado a apoyar proyectos de organizaciones de la sociedad civil. Es decir, hay otras plataformas que permiten a particulares llevar a cabo proyectos. Por ejemplo, si yo, no sé, un vecino se cayó, necesitamos comprarle una silla de ruedas, pues hay algunas plataformas que me permiten juntar dinero a través de un proyecto para comprarle esa silla de ruedas. O hay otras plataformas que permiten, por ejemplo, a grupos creativos, como no sé, un grupo de música que quiere sacar un disco, entonces suben su proyecto y juntan dinero de varios donantes para poder llevar a cabo su disco y luego se los envían. O sea, hay muchos modelos para apoyar distintas iniciativas, pero Global Giving funciona específicamente para organizaciones de la sociedad civil. Entonces, ¿quién es elegible? Tienen que ser organizaciones que están legalmente constituidas, porque hay algunos grupos que hacen trabajo que es socialmente relevante, pero no están legalmente constituidos. Entonces, en ese caso, no pueden formar parte de Global Giving. Global Giving únicamente colabora con organizaciones que están legalmente constituidas, que ya han realizado trabajo previamente, es decir, que tienen programas implementados, que potencialmente pueden conseguir donadores en línea, ya sea que los tengan o que saben que pueden conectar con ellos. Y por último, que están de acuerdo con nuestras políticas de no discriminación.
es decir, que sus proyectos atiendan a población en general sin tomar en cuenta criterios discriminatorios, ya sea por filiación religiosa, étnica, política, etc. Entonces, si una organización está legalmente constituida, ya ha realizado trabajo previamente, tiene una cuenta a la que le pueden hacer transferencias desde el extranjero, no opera con políticas discriminatorias y sabe que eventualmente puede conectar con donantes en línea o ya lo ha hecho, Global Giving es una buena opción para desarrollar este trabajo conjunto, para hacer una alianza. Entonces, en caso de que alguna organización estuviera interesada, ¿qué es lo que tiene que hacer? Tiene que entrar a nuestra página y el proceso básicamente es este. Tienen que enviar su información de que están legalmente constituidos, de los programas que han hecho, igual ahí vienen detalladas las cosas que tienen que enviar y se revisan y si se aprueban esos documentos, entrarían a un curso. Ese curso se tiene que aprobar para formar parte de Global Giving. El nombre de ese curso es Accelerator, acelerador, y consiste en que las organizaciones durante un mes reciben entrenamiento una semana y las otras 3 semanas tienen que llevar a cabo una campaña. Y el objetivo de esa campaña es juntar $5,000 de 40 donantes distintos. Si logran ese resultado, pues quiere decir que ya están listos para poder incorporarse a la comunidad de Global Giving. Si no, pues no se gradúan y no pueden formar parte de la comunidad de Global Giving, aunque lo pueden intentar las veces que quieran. ¿Por qué lo hacemos así? Porque lo que nos interesa es que las organizaciones que están en la plataforma realmente puedan sacar provecho de estas herramientas. Entonces, para sacar el provecho, tienen que haber desarrollado ciertas capacidades y lo que nosotros medimos durante ese curso es que efectivamente hayan desarrollado esas capacidades y por eso está esa meta. Si son capaces de conectar con 40 personas y este monto en un mes, quiere decir que van a poder aprovechar la plataforma y tiene sentido que tengan una alianza con nosotros y estemos colaborando. Entonces, es lo que les decía, el paso 1 es entregar la solicitud, y bueno, aquí algunos elementos de lo que igual ya mencioné que tienen que venir a la solicitud, los materiales de los programas que han implementado, pedimos una carta de recomendación de otra organización de la sociedad civil, que estén registrados legalmente, su información financiera, su acta constitutiva y su información bancaria. Entonces, son los documentos que tienen que enviar. Lo segundo, que era lo que les decía del tema de este curso, que se llama Acelerador, donde primero reciben capacitación, después hay un ejercicio práctico donde tienen que hacer la recaudación colectiva en línea y ya por último el tema de la graduación, ya los que logran la meta, pues forman parte de nuestra comunidad y ya se les empieza a difundir dentro de la plataforma, se lanzan unos comunicados, se les da un kit de herramientas y pues ya pueden acceder a los beneficios que mencioné al principio, de esta parte de la visibilidad, de los fondos contra desastres naturales, vincularse con la comunidad, etcétera. Entonces, bueno, estas fechas ya no corresponden porque ahorita estamos en otro periodo, pero igual decirles que este curso se abre 4 veces al año. Entonces, el siguiente curso, al que si alguien está interesado en aplicar, tiene como fecha límite octubre y sería para llevar a cabo la recaudación en diciembre. Entonces, si les interesa, igual yo en el correo de seguimiento les puedo enviar las fechas específicas. Entonces, se abre 4 veces al año, ustedes pueden aplicar en cualquiera de esas 4 al año y la siguiente es fecha límite en octubre para que el entrenamiento y la campaña sea en diciembre. Normalmente ese es el entrenamiento más exitoso porque en diciembre suele haber mayor recaudación de las organizaciones. Entonces, es un ejemplo de cómo se ven los proyectos y lo que les decía que el objetivo durante ese curso es juntar $5,000 de 40 donantes distintos. Este es un ejemplo del entrenamiento que reciben las organizaciones durante esta capacitación, que si se dan cuenta corresponde a los pasos que yo les comenté que deberían incluirse dentro de una campaña de recaudación. Definir los objetivos, en este caso a través de la metodología o el método de SMART. Lo segundo que tiene que ver con cómo narrar la historia y temas de planeación, storytelling, todo eso. El tercero es mapeo de donantes y promotores. Y lo cuarto ya tiene que ver probablemente con una estrategia de redes sociales, cómo utilizar Facebook, cómo utilizar otras redes sociales, correo, etcétera, para conectar mejor con los donantes. Y en el caso exclusivo de la comunidad latinoamericana, tenemos un programa de mentores donde conectamos a las organizaciones que están aplicando este curso con una organización que ya se graduó y ya forma parte de nuestra comunidad para que pueda compartirles consejos, experiencia, etcétera. Entonces, esto es lo que reciben las organizaciones al graduarse. Lo que les decía, ya forman parte de nuestra comunidad con todos los beneficios que mencioné antes. Hay un comunicado de prensa donde Global Giving menciona que estas organizaciones ya forman parte de nuestra comunidad y pues empiezan propiamente ya con sus proyectos de recaudación, más el certificado de graduación, que es un tipo de proceso de certificado. Y lo otro es que también les damos kits de medios personalizados para que puedan seguir potenciando su recaudación. Entonces, el tema de las cuotas. Bueno, ¿cómo funciona Global Giving?
Global Giving tal cual no cobra a las organizaciones por formar parte de nuestra comunidad. Lo que hacemos más bien nosotros es que retenemos un porcentaje de los donativos de las organizaciones y ese porcentaje sirve para pues, cubrir los gastos de operación de la organización y el excedente justo constituye los fondos con los que se hacen las bolsas que Global Giving otorga como premios durante estas campañas que mencioné y también para costear los entrenamientos y las otras cosas que ofrecemos a las organizaciones. Porque como dije, Global Giving es una organización de la sociedad civil, es decir, no tiene propósitos lucrativos. Entonces, todo el dinero que podemos juntar a través de estas cuotas, pues se reinvierte en temas que son relevantes para el objetivo de Global Giving, que básicamente es potenciar el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil. Entonces lo invertimos como entrenamientos, como premios en bolsa, etcétera. Entonces, ¿cuáles son las cuotas? Son el 15% del donativo durante el acelerador, durante este entrenamiento, y a partir de que las organizaciones se gradúan, ese porcentaje se reduce al 10%. Aquí viene desglosado. Es 7% que va propiamente para Global Giving y 3% del manejo de los donativos, que eso se hace a través de PayPal. Entonces, es 10% ya que las organizaciones se graduaron y 15% antes de que se gradúen. Y pues esto sería todo de mi parte. Creo que ya podríamos pasar entonces al tema de las preguntas. Perfecto. Muchísimas gracias, Osvaldo. Bueno, aquí hemos recibido algunas preguntas. Recibimos dos al inicio. Creo que ya las pudimos responder con tu charla, que es cómo hacen las organizaciones para vincularse. Creo que eso ya quedó resuelto. No sé si Carolina y Eliana les quedó claro eso o quieren que profundicemos un poco más sobre eso. Podemos continuar con la pregunta que hace el señor Luis Carlos Raigosa, que hace referencia a la campaña a desarrollar para graduarse durante el proceso de capacitación y ser admitido. ¿Se define conjuntamente o ustedes deciden qué campaña se va a desarrollar? Sí, digamos que quienes deciden la campaña son las organizaciones. Es decir, Global Giving como funciona es que no hace recaudación para la organización en general. Es decir, si alguien tiene una organización, no recauda fondos para toda la organización, sino para proyectos en específico. Entonces, lo que tienen que hacer es desarrollar una campaña para fondear un proyecto en específico. Entonces, ustedes, dependiendo de la organización, eligen qué proyecto es el que quiere presentar y nosotros les damos asesoría en términos de capacitación para que comuniquen de la mejor manera su proyecto, para que puedan establecer bien los objetivos de esa campaña de recaudación, etcétera. Entonces, supongamos, por ejemplo, no sé, de las organizaciones que presenté, ahí venían los proyectos que tienen. Entonces, una organización que trabaja temas medioambientales, su proyecto tenía que ver con reducir la contaminación plástica en una parte de Cartagena. Entonces, específicamente puso ese proyecto y ya hacen la recaudación para eso. Durante el tema del curso o el acelerador que yo mencioné, es lo mismo. Ustedes diseñan el proyecto para el que quieren recaudar, ya sea que esté operando actualmente o quieran empezar uno nuevo, y nosotros los asesoramos en términos de cuál es la mejor manera de comunicarlo, hacer su planeación, etcétera. Perfecto. Para vincularse con Global Giving, ¿las organizaciones deben aportar su documentación en inglés o puede ser en español? Las dos cosas, los originales pueden estar en español, digo, en este caso todos, muy probablemente todos los originales van en español, pero tienen que enviar una copia en inglés. Esa copia no tiene que estar sellada ni certificada, sino que más bien es para que el equipo que hace la evaluación o la revisión pueda cotejarlo. Entonces, el grueso de nuestro equipo habla inglés, somos muy pocos dentro de Global Giving los que hablamos español, entonces necesitan tener los dos documentos, el original que puede estar en español y una copia en inglés. Les digo, esa copia no tiene que estar sellada ni nada, puede ser un documento en Google que ustedes hayan hecho con el traductor, con la idea de que le ayude al quien lo va a revisar el poder traducir si hay algún término que no entiende, etcétera, como para que lo pueda cotejar. Perfecto. Kelly Torres nos está comentando que durante el año pasado ellas quisieron vincularse con Global Giving, pero no recibieron respuesta. ¿Debe hacer un nuevo registro? ¿Cuánto tiempo puede pasar para obtener una respuesta? Bueno, específicamente no sé cuál habrá sido el detalle en términos de la comunicación, pero si completaron su solicitud, es decir, si enviaron todos los documentos y fue aprobado, ya no tendrían necesariamente que enviar otra vez los papeles, sino que esos mismos se pueden utilizar, tienen una vigencia de 1 año. Entonces, si enviaron todos los documentos y fue aprobado, ya no tendrían que enviar los documentos, sino más bien solo notificar que quieren participar en el curso. Entonces, yo les voy a enviar mi correo, mi dirección de correo, para que en este caso, por ejemplo, si les interesa, me puedan escribir, ya yo lo canalice con el equipo que lleva toda la parte de evaluación, veamos si su solicitud quedó completa, y si ya está completa, pues no tendrían que enviar ningún otro material. Entonces, vamos a enviar un correo donde vengan
diapositivas que presenté y también ahí viene mi contacto para que ustedes puedan escribirme y ya veamos casos particulares como este, de si ya habían hecho el trámite y quieren continuarlo o si tendrían que rehacerlo por si no se aprobó la solicitud, etcétera. Perfecto, si te parece puedes poner tu correo en el chat y Ok, ahí perfecto. quienes lo requieran te estarán escribiendo. Victoria Palomino nos pregunta cómo es el procedimiento de transferencia del dinero desde Global Giving a la organización en Colombia. Ok, es una muy buena pregunta. Entonces, ¿cómo funciona? Es que los donantes, si bien donan para un proyecto, es decir, el proyecto que haya puesto la organización, en los hechos, para quien donan es a Global Giving, o sea, ellos hacen la transferencia a Global Giving. Entonces, el donativo va a Global Giving y ya que llega a Global Giving, se descuenta este porcentaje que les dije y mensualmente todo lo que juntaron las organizaciones se les envía. Entonces, los donantes a quien donan es a Global Giving concentra el dinero y mensualmente les envía la cantidad que recaudaron a las organizaciones. Existe la posibilidad de que las organizaciones pidan que el dinero se les envíe antes. Por ejemplo, ahora con el tema de la pandemia sucedió mucho que las organizaciones necesitaban recibir el dinero antes para cubrir algunos de sus gastos. Se puede hacer, pero se tiene que hacer un trámite distinto. O sea, se tiene que avisar, necesitamos un envío express de los recursos que hemos juntado en 15 días porque necesitamos cubrir eso y ya se les envía. Pero entonces, así es como funciona el donante. Dona a Global Giving y Global Giving de ahí lo manda a las organizaciones. Por eso la cuota es mayor para Latinoamérica y en general para todos los países menos para Estados Unidos, porque Global Giving ahí es donde tiene oficinas, entonces para Global Giving es mucho más barato enviar los recursos a organizaciones de Estados Unidos y de Europa que del resto del mundo, por eso la cuota es más alta. Ok, perfecto. No sé si los participantes tienen más preguntas o todo está claro. Igual Osvaldo nos dejó su correo electrónico y a través de la Alcaldía de Cartagena también cualquier duda que tengan. Recordarles que este webinar va a quedar grabado, lo publicaremos en la página de la Alcaldía y se los compartiremos a través del correo electrónico donde se registraron. Igual si tienen cualquier otra pregunta, acá hay otra. Ronald dice, mi organización es ambiental. ¿Cómo podemos hacer para fortalecer un proyecto de seguridad alimentaria en Montes de María? Montes de María es una región acá en Colombia. Ok, perfecto. Voy a hacer un pequeño paréntesis. Voy a enviar en el chat la liga a una encuesta, si por favor pudieran llenarla. Es muy, muy corta y básicamente tiene que ver con que ustedes puedan calificar este taller y también puedan mencionar si hay algún tema que consideren relevante que no se trató para que yo le pueda dar seguimiento y podamos revisarlo. Pero respecto a lo que dice Ronan, pues hay muchas formas. Digo, no sé específicamente cuáles son las actividades que estén desarrollando, pero supongamos que ustedes tienen un tema, un proyecto para fortalecer esto de la seguridad alimentaria, la autosuficiencia, entonces no sé, que estén desarrollando huertos con una comunidad. Entonces, si tienen ese proyecto o están haciendo proyectos de reforestación o aforestación o de educación ambiental, etcétera, digamos que puede ser cualquiera de esas tres cosas o las que ustedes estén haciendo, pueden llevar ese proyecto a Global Giving, a la plataforma, para fondearlo. Entonces, supongamos que tienen un proyecto de educación ambiental con niños. Entonces, lo pueden poner en Global Giving y ustedes estarían juntando dinero para poder potenciar ese proyecto, ya sea para comprar materiales con el que imparten este proyecto de educación ambiental o para pagar el sueldo de los facilitadores o para cubrir recursos que necesiten para llegar a otra localidad. Pues ahí dependería de las necesidades de cada proyecto. Entonces, digamos que no hay un límite o una restricción de los proyectos que pueden estar en Global Giving y de los contenidos. Tenemos proyectos ambientales, tenemos proyectos con niños, con adultos mayores, con mujeres, con migrantes, de empleabilidad, de transferencia de tecnología, de derechos humanos, hay de todo tipo. Y no hay ningún limitante siempre y cuando no sean discriminatorios y se apeguen a la política de Global Giving. De ahí en fuera no hay ningún límite. Perfecto. Aquí Kenny nos pregunta si existe un tope para la recaudación de las campañas o proyectos. No, no hay tope. Para el caso de la primera recaudación que hacen durante este curso, durante el acelerador, sí hay un tope que es, bueno, no un tope, sino un mínimo, mejor dicho, que es de $5,000. Entonces, ya que lo pasan las organizaciones, pues ya pasaron la prueba y ya se gradúan. Y a partir de ahí, pues ya no hay ninguna restricción. Ustedes pueden empezar un proyecto por $1,000 o por $1,000,000, lo que el proyecto necesite, pero solo tomar en cuenta que, pues obviamente, mientras más amplio es el monto al que se quiere lograr, pues más tiempo tomará, pero no hay ninguna limitante. Más bien, lo que dice el monto son las necesidades de cada proyecto.
Ok, perfecto. Veo otra pregunta ahí sobre el acelerador. Creo que esa no la pasamos. Dice, ¿la campaña del acelerador se hace desde su plataforma o las organizaciones lo hacemos independiente? No, justo esa primer campaña de recaudación ya se hace en la plataforma. Ya pueden utilizar las herramientas que hay en la plataforma, pero la diferencia está en que en ese primer ejercicio Global Giving no comunica activamente o no difunde activamente los proyectos. Es decir, en ese primer ejercicio, digamos que todo el esfuerzo recae sobre ustedes. Nosotros como los apoyamos es con capacitación. A partir de que se gradúan y ya forman parte de nuestra comunidad, entonces les seguimos dando capacitación, todo esto que mencioné, pero ya también difundimos activamente sus proyectos. Entonces, si alguien entra a la página, sí puede encontrar su proyecto cuando está en el acelerador, pero nosotros no vamos a estar compartiendo en nuestras redes sociales, a través de correos o a través de otros vínculos que tenemos con otras páginas, a través de lo que se llama API, que son como estos pequeños anuncios que salen en páginas. Eso no se hace hasta que alguien ya esté graduado y forme parte de la comunidad de Global Giving. Otra pregunta de Victoria es, ¿qué ocurre si no alcanzan la meta de los $5,000? Bueno, eso también es una muy buena pregunta. Si una organización no junta los $5,000, el dinero que hayan juntado se les envía. O sea, ese dinero, aunque no hayan llegado a la meta, pues ustedes lo juntaron y es para ustedes. Lo único que se descuenta es esto que comentaba de el porcentaje que Global Giving retiene para cubrir nuestros gastos de operación. Pero lo que ustedes hayan juntado, eso se les envía. Y ya si ustedes quieren, pueden volver a aplicar en una siguiente edición, o si ya no lo consideran, pues pueden no aplicarlo. Entonces, si no se gradúan, el dinero que junten va para ustedes y ya ustedes deciden si quieren volver a intentarlo o no. La única limitante es que tienen que haber recaudado más de $100 porque esa es la cantidad mínima que Global Giving puede transferir por términos de costos, porque si es menos de $100 saldría más caro de lo que se envía. Entonces, con que junten arriba de $100 se les envía. Si no juntaron más de $100, ese dinero se retiene y ustedes pueden volver a aplicar más adelante, y cuando ya junten los $100 ya se les envía. Perfecto. No sé si tenemos más preguntas de los participantes. Bueno, creo que no. Ana, ¿estás? Dale, muchas gracias, Miguel. Pues muchísimas gracias a Osvaldo y a Miguel por ayudarnos ahí en la moderación de las preguntas. Yo además quiero compartir con ustedes que definitivamente las estrategias de crowdfunding han sido una gran fuente para la organización en la que yo trabajaba antes, y por eso es que traje esta información aquí, porque creo que puede ser muy valiosa para las organizaciones locales. Nosotros, digamos, estamos haciendo estos webinars en el espíritu de que aprendamos nuevas formas de gestión de recursos y vayamos mirando nuevos instrumentos. Entendemos que no todas las organizaciones están listas para todos estos instrumentos, pero lo que queremos es expandir las perspectivas, como el horizonte de gestión de recursos de las organizaciones, para que vean cómo uno realmente puede dividir su portafolio de financiación y decir, bueno, nosotros como meta el otro año vamos a generar el 20% por crowdfunding, el 30% lo vamos a generar a través de proyectos, el otro 30% vamos a montarlo en el fiscal sponsorship, en fin, que podamos realmente diversificar las fuentes de generación de ingresos para los proyectos sociales. Por último, me gustaría hacerles una invitación, y es que si alguien decide montarse en el acelerador, nos cuente. Queremos desde la Oficina de Cooperación Internacional brindarles algún tipo de apoyo en el acelerador. Como les digo, el proceso de aceleración de Global Giving es un proceso muy consistente que les enseña un montón de cosas, no solamente sobre la gestión de recursos, sino también sobre la gestión de organizaciones de la sociedad civil, sobre la gestión de proyectos sociales. Ellos le exigen a uno estándares muy altos de implementación, de protección de datos personales, de protección contra el lavado de activos. Es decir, realmente Global Giving no es solamente una plataforma de gestión de recursos, realmente es un proceso de formación holístico, de aprender haciendo para la implementación de nuevos tipos de proyectos sociales. Y, por ejemplo, para temas como el COVID, digamos, cuando hay alguna como tragedia internacional, esas cosas, también generan unas grandes oportunidades de buscar cofinanciación, haciendo campañas de emparejamiento, es decir, que por cada $1 que tú consigues donado, hay una gran empresa en Estados Unidos que te da otro $1 y ese tipo de cosas.
Entonces, realmente creemos que es una oportunidad. Le agradecemos un montón a Osvaldo. Creo que esto nos amplía mucho las perspectivas. Él va a estar disponible para darle seguimiento a todas las preguntas que ustedes le quieran hacer. Nosotros vamos a compartir pues toda la información y en la hoja de inscripción los datos que ustedes inscribieron cuando entraron a este webinar quedan a disposición también de Global Giving para que se contacten y les expliquen mejor todos los temas. Creo que no es más. Les agradezco muchísimo por haber asistido. Esperamos que nos ayuden a compartir este webinar. Entre más organizaciones se enteren de este tipo de estrategias de financiación para la ciudad, entonces apenas lo tengamos colgado en la red, les compartiremos para que ustedes también lo multipliquen con toda la gente que puedan. Queremos que todas las organizaciones de Cartagena tengan acceso a esta información. Les agradecemos mucho su asistencia. Un abrazo y nos vemos en el siguiente. Muchas gracias a todos. Hasta luego.